Bueno chicos, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Entonces, muchachos, vamos a empezar con un nuevo repaso de semiología, ya esta vez con la parte endocrina, a cargo de nuestra compañera Fiorella Gallegos Calle. Ella es estudiante de medicina de nuestra casa de estudios, de cuarto año, de séptimo ciclo. Actualmente está llevando medicina interna. Entonces, ella está a cargo de este repaso, va a dar ciertas pautas acerca sobre la parte semiológica, ¿no? Algunos puntos fisiopatológicos de las enfermedades pues, más frecuentes en endocrinología, ¿no? Tampoco es que va a hablar todo, pues, porque recuerden que todo esto es un repaso, abordando siempre los puntos más importantes, ¿sí? Entonces, sin más que decir, y bueno, felicitando a todos sus papitos también por el Día del Padre de hoy y todo, vamos a empezar con el repaso sobre semiología endocrina. Todos tuyos, Fiorella, y muchas gracias por tu participación. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Fiorella Gallegos. Soy de séptimo ciclo, como bien les ha mencionado Jesús. Estoy llevando actualmente el curso de medicina interna y el día de hoy vamos a hacer una charla respecto a lo que corresponde a semiología endocrina, basándonos principalmente en los puntos fisiopatológicos para poder descartar y desglosar de allí la clínica propia de cada enfermedad endocrinológica. Entonces, vamos a empezar el punto que corresponde a la diabetes mellitus, que es una enfermedad muy frecuente que se va a presentar. Y primero vamos a hablar respecto a la clasificación de esta, que de acuerdo a la OMS la va a dividir en 4 tipos específicos de diabetes, las cuales en su más frecuente presentación van a ser las más conocidas, la tipo 1, la tipo 2, y también vamos a ver otros tipos de diabetes, como se conocen las diabetes de tipo LADA, las diabetes de tipo MODY y la diabetes que se va a manifestar en la etapa gestacional. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que corresponde a la diabetes de tipo 1. Bueno, epidemiológicamente este tipo de diabetes se va a presentar en un 5 a 10% de los pacientes que son diagnosticados de diabetes. Es principalmente de presentación en la población joven y se va a caracterizar por 3 factores que van a intervenir. Factores genéticos, factores ambientales y factores inmunológicos también, porque esta enfermedad se va a caracterizar por ser autoinmune, es decir, va a haber una destrucción por parte de nuestra misma inmunidad a nivel de las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans, se van a destruir y van a causar un déficit absoluto de la insulina. Esta es una de las principales cosas que nosotros debemos establecer para poder ver las diferencias que tiene con la diabetes de tipo 2. Esta diabetes se va a caracterizar por un déficit absoluto de la insulina. Genéticamente, esto ya no corresponde mucho a semiología, pero es importante saberlo, se origina a nivel de la región HLA del cromosoma 6. Eso es responsable en un 40 a un 50% de los casos. Ahora, los factores ambientales que les mencionaba pueden ser desencadenantes como por ejemplo virus, como pueden ser el virus de la rubiola, el virus de la papera, la rubiola congénita, o incluso puede ser desencadenado a partir de los derivados de la leche, principalmente los de la leche de la vaca. ¿Por qué? Porque van a tener una estructura antigénica que se asimila mucho al de las células beta y es por eso que va a provocar una respuesta autoinmune por parte de nuestro organismo. Bueno, entonces, respecto a lo que corresponde a la anatomía patológica, vamos a ver de que a este nivel va a haber un infiltrado de linfocitos, específicamente linfocitos B citotóxicos, los cuales van a causar una liberación de citocinas inflamatorias que van a destruir, como ya les había mencionado, a las células beta, a los islotes de Langerhans, provocando un déficit absoluto de la insulina. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos a través de los alimentos y obtenemos la glucosa para la posterior formación de energía, ¿no? Lo que se traduce en el ATP, no va a poder ser difundida hacia las células porque la insulina no se va a encontrar. Entonces se va a caracterizar por un estado hiperglucémico y de aquí ya nosotros podemos sacar todas las características clínicas, el cuadro clínico que este paciente va a presentar. Debido al estado hiperglucémico que caracteriza la diabetes tipo 1, vamos a ver de que al mismo tiempo también va a haber un estado hiperosmolar, lo cual se va a ver traducido por medio de un mecanismo compensatorio por parte de nuestro sistema renal en una polidipsia, ¿no? Por ejemplo,
también para poder incrementar, para poder bajar esta osmolaridad, va a incrementarse el consumo de agua. Al mismo tiempo, las células podríamos decir de que se encuentran engañadas porque no están teniendo el aporte de glucosa efectivamente y por lo tanto van a hacer el consumo mayor de alimentos para intentar incrementar la energía a este nivel. Y la pérdida de peso, que puede ser secundaria a la pérdida de líquidos en este paciente y que va a ser de manera repentina, se va a manifestar de un momento a otro sin ninguna causa que pueda explicar la aparición de esta. Como les había mencionado en un inicio, se va a caracterizar por ser un defecto autoinmune, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros vamos a encontrar ciertos anticuerpos, como son los anticuerpos anti-islotes, los anticuerpos anti-insulina. Es clásico que nosotros al hacer un dosaje plasmático vamos a encontrar la presencia de estos anticuerpos. Ahora, hablando de la diabetes tipo 2. Antes de pasar a hablar de la diabetes tipo 2, es importante mencionar de que la clínica es exactamente la misma o es muy parecida, pero sin embargo, una de las principales diferencias para poder establecer en qué pacientes se da la tipo 1 y la tipo 2 es la edad en la que se presenta y la forma en la que se establece la presentación clínica de la enfermedad. En la tipo 1 vamos a ver de que es una presentación repentina, brusca. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 va a ser una presentación clínica que se va a manifestar de manera progresiva. ¿Por qué? Porque va a ser un defecto o un mecanismo que va a originar una resistencia de las células a la acción de la insulina que es producida a partir del páncreas. Y esto generalmente se da en aquellas personas que son obesas, que tienen dislipidemia, que tienen hipertensión arterial, ¿no? Que cursan con un síndrome metabólico, que también lo vamos a tocar a fondo más adelante. Entonces, estas personas que cursan con toda esta sintomatología y que son personas mayores de 40 años para arriba, desarrollan diabetes en consecuencia de un deterioro progresivo en la producción de la insulina. La insulina se produce, pero de manera insuficiente, se produce de manera defectuosa. Y al mismo tiempo, a nivel de las células, va a haber una resistencia hacia ella. Entonces, es por eso que no va a poder ejercer su acción de la manera correcta. La sintomatología, como les había mencionado, la presencia de una hiperosmolaridad plasmática, lo cual se va a traducir por un mecanismo compensatorio del riñón, que va a intentar eliminar este exceso de glucosa que hay a nivel del plasma, y lo va a hacer por medio de una glucosuria, ¿no? La presencia de polidipsia, de polifagia, la pérdida de peso, y hay algunas personas que también añaden una quinta P, que es las parestesias, ¿no? Porque es muy común que nosotros también encontremos parestesias en los pacientes con diabetes. Bueno, entonces, para cerrar estos dos tipos de diabetes, vamos a establecer las principales diferencias entre estas dos. Y como les había mencionado, ¿no? La edad de diagnóstico. Principalmente, la diabetes tipo 1 se manifiesta en personas jóvenes, en una población joven menor de 30 años. La diabetes tipo 2 no, se presenta en pacientes que son mayores de 40 años, en pacientes que han tenido un deterioro progresivo. La forma de presentación clínica de la enfermedad en la diabetes tipo 1 se va a manifestar de forma brusca, de forma repentina. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 se va a manifestar de forma progresiva, ¿no? Un deterioro que se ha dado con el tiempo. Ahora, el peso, eso es muy importante. En la diabetes tipo 1 vamos a ver de que el peso se va a manifestar en personas jóvenes y no necesariamente van a ser personas obesas. De hecho, podemos encontrar a un paciente diagnosticado de diabetes de 30 años para abajo que es delgado. Esto es clásico de la diabetes tipo 1 porque es un defecto autoinmune. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, el 80% de las personas que lo presentan son obesas o sufren de algún síndrome metabólico y es por eso de que se ha manifestado la diabetes, por un deterioro progresivo. Otra cosa que podemos mencionar, la presencia de autoanticuerpos, ¿no? En la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2 no. Y la insulinemia. En la diabetes tipo 1 se encuentra por debajo de lo normal por un déficit absoluto de la insulina y en la diabetes tipo 2 se va a manifestar un déficit variable de la insulina, ¿no? No necesariamente se encuentra por debajo de lo normal, es un déficit relativo de esta. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que corresponde a la diabetes de tipo LADA. Diabetes de tipo LADA significa diabetes autoinmune latente del adulto. Es aquella diabetes que, se estima que entre los adultos con aparente diabetes mellitus de tipo 2, el 7 al 10% de ellos tienen una diabetes de tipo LADA. Es decir, es aquella diabetes autoinmune que se presenta en adultos, en población adulta.
La diabetes tipo 1 que se presenta en adultos, para comprenderla mejor. En quienes nosotros sospechamos de que tienen una diabetes de tipo LADA. En aquellos pacientes que han sido diagnosticados de aparente diabetes mellitus de tipo 2 en una edad menor de 50 años, porque como bien dijimos, epidemiológicamente se presentan en población mayor de 40 años, pero lo que más frecuentemente se ve es que esta diabetes tipo 2 se presente en población de 50 años para arriba. Si tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 por debajo de esta edad, podría ser un signo de sospecha. Aquellos pacientes que son portadores de síntomas agudos, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal que se encuentra por debajo de 25. Respecto a la valoración nutricional, al índice de masa corporal y demás, lo van a llevar más a fondo en lo que corresponde al segmento de nutrición. Sin embargo, es importante mencionarles, ¿no? un índice de masa corporal que se encuentra entre 18.5 y 24.9, si no me equivoco, es un índice de masa corporal que se considera normal. Cuando se considera por encima de 25, estamos en una persona que tiene sobrepeso, y por encima de 30 en una persona obesa. ¿Ok? Entonces, si se presenta en una persona con aparentemente diabetes mellitus de tipo 2 y tiene un índice de masa corporal por debajo de 25, eso no es normal, porque nosotros ya hemos establecido de que la diabetes mellitus tipo 2 se presenta en 80% obesos, ¿no? En 80% de personas que sufren de síndrome metabólico. Ahora, en esta diabetes aparentemente mellitus de tipo 2, vamos a encontrar la presencia de autoanticuerpos. Y esto sí no se puede explicar de ninguna forma, ¿no? Porque nosotros vamos a encontrar los autoanticuerpos siempre y cuando haya un defecto autoinmune. Hay una patología que esté haciendo que nuestra inmunidad esté atacando contra nosotros mismos. Es imposible que encontremos anticuerpos autoinmunes dentro de una diabetes de tipo LADA. Entonces, esto nos podría orientar a que nosotros hagamos un diagnóstico o un estudio más exhaustivo para ver si realmente estamos en un paciente que tiene una diabetes de tipo 2. Ahora, la diabetes de tipo MODY es exactamente todo lo contrario a la anterior. Se estima que entre los jóvenes que han sido diagnosticados con aparentemente diabetes de tipo 1, 2 al 3% de ellos tienen una diabetes de tipo MODY, es decir, aquella diabetes tipo 2 que se va a manifestar en población joven. ¿En quiénes sospechamos de esto? En aquellas personas que han sido diagnosticadas en una edad menor de 25 años, en aquellas personas que tienen una herencia autosómica dominante, donde más de 3 generaciones en la familia han sido diagnosticadas de diabetes, en aquellas personas que no responden al tratamiento con insulina y que se van a detectar el péptido C en el plasma. Si ustedes recuerdan sus conocimientos de fisiología, cuando se produce la insulina a través de las células beta del páncreas, al mismo tiempo se produce el péptido C. Y muchas veces para poder medir la insulinemia plasmática lo hacemos a través del péptido C. Y así más o menos podemos aproximar los valores de insulina que se encuentran en el plasma. Entonces, si supuestamente estamos frente a un paciente joven que tiene una diabetes de tipo 1, que se caracteriza por una deficiencia absoluta de insulina, ¿por qué encontraríamos péptido C en el plasma? ¿Me entienden? O sea, es por eso de que hay que hacer un estudio más exhaustivo en este paciente para poder descartar que no estamos frente a una diabetes de tipo MODY. Bueno, ahí les he puesto un cuadro que corresponde a todas las clasificaciones de la diabetes de tipo MODY, tanto de la 1 hasta la 7, y que básicamente te resume la afectación exacta que va a ser en cada uno de los tipos. Ya no voy a entrar en esos detalles porque no corresponde a semiología, pero al menos cuando yo llevé el segmento, recuerdo de que sí se hizo bastante hincapié en esto, así que les recomiendo que lo tomen en cuenta. Bueno, otra cosa que mencionar es que la diabetes de tipo MODY, las más frecuentes en presentación son la 2 y la 3. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la evaluación clínica de un paciente con diabetes ya con todo el cuadro característico que ya conocemos? En primer lugar, es necesario que nosotros establezcamos el tipo de diabetes frente al que estamos. Debemos determinar el estadio clínico y metabólico de la enfermedad y detectar la presencia de complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? La diabetes te va a traer complicaciones macrovasculares, complicaciones microvasculares, de las cuales vamos a hablar ya a mayor profundidad más adelante. Ahora, en la anamnesis, bueno, luego también te habla del plan de tratamiento, pero eso todavía no corresponde.
Luego, respecto a la anamnesis, es necesario de que primero reconozcamos los síntomas asociados a diabetes, reconozcamos los antecedentes personales de esta persona, si tiene una enfermedad cardiovascular, si es que tiene una hipertensión arterial, si es que es una persona que fuma, si es que es una persona que es sedentaria, ¿no? Y otros factores que pueden colaborar a la aparición del riesgo coronario. Si tiene antecedentes familiares, la alimentación habitual de este paciente es muy importante. No necesariamente en la historia clínica uno tiene que pedirle el menú al paciente de lo que come diariamente, pero sí establecer a predominio de qué se alimenta, si se alimenta a predominio de lípidos, si se alimenta a predominio de harinas, y de esa forma, más el sedentarismo, más el consumo de tabaco, nosotros más o menos ya podemos ir orientando el diagnóstico y la enfermedad que este paciente podría tener, ¿no? Apoyándonos en datos de laboratorio y demás. Otra cosa que también es importante mencionar ahí, aquellas mujeres que tienen antecedentes de hijos que han tenido alto peso al nacer, es decir, una macrosomía fetal. Pues si ustedes han leído algo sobre diabetes gestacional, más o menos ya saben a qué me estoy orientando, ¿no? Y bueno, la presencia de los síntomas, las 4 P's que le menciono, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y se le añade también las parestesias en ciertos casos. Muchos te pueden manifestar también la visión borrosa, que también es común encontrar en un paciente diabético. Ahora, el examen físico. ¿Qué hacemos nosotros al examen físico? En primer lugar, la semiología de la cabeza. Cuando hacemos el examen de la cavidad bucal, podríamos encontrar, por ejemplo, una gingivitis crónica, podríamos encontrar una candidiasis oral, y esto se da en consecuencia siempre de un defecto a nivel inmunológico, de una depresión inmunológica, porque estos pacientes, siempre todo paciente diabético se caracteriza porque su sistema inmunológico se va a encontrar deprimido. Entonces, los microorganismos oportunistas aprovechan esto y puede tener cierta predisposición a hacer estas infecciones. El examen pupilar y la motilidad ocular, el compromiso de los oculomotores. Me imagino que esto ya lo han visto en neuro. Es necesario que nosotros hagamos el examen de fondo de ojo en estos pacientes constantemente, en todos los controles que ellos lleven, para poder evaluar que no exista la presencia de neurismas, de cataratas, de hemorragias o incluso la presencia de glaucoma, ¿no? Todas esas alteraciones o complicaciones propias de la diabetes, como son, por ejemplo, la retinopatía, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad o la nefropatía, todas esas se van a manifestar cuando la diabetes ya tiene una evolución de 10 años para arriba, y sobre todo en aquellos pacientes que no han llevado controles adecuados. Bueno, en la semiología cardiovascular debemos hacer también el examen de los pulsos periféricos, debemos hacer el examen del pulso tibial posterior, el examen del pulso popliteo, el examen del pulso pedio, ¿no? Todos esos exámenes se deben realizar para poder evaluar sobre todo la irrigación que está teniendo nuestro organismo hacia los lados más distales, ¿no? Para poder descartar cualquier complicación posterior. El examen neurológico debemos evaluar los reflejos, si existe una hiporreflexia, una hiperreflexia, los reflejos profundos, los reflejos osteotendinosos, una evaluación de la sensibilidad tanto profunda como superficial. Muchos de esos pacientes no es común, pero podemos encontrar ciertas manifestaciones osteoarticulares. Debemos hacer la evaluación de la presión arterial porque sabemos de que una de las complicaciones es la hipertensión, y en todo aquel paciente que encontremos una presión por encima de 130 sobre 90 milímetros de mercurio debe requerir cierto control para poder prevenir o para poder tratar a tiempo esta complicación, ¿no? La valoración nutricional, como les mencioné, el índice de masa corporal, la talla, el peso, incluso el perímetro de la cintura también es necesario que lo evaluemos. Bueno, y el análisis de piel y mucosas, eso sí es muy importante, sobre todo la acantosis nigricans y la presencia de úlceras o mal perforante plantar, el llamado pie diabético. Estas dos cosas son complicaciones muy frecuentes, ¿no? La acantosis nigricans es el estado de hiperpigmentación que se va a manifestar principalmente a nivel del cuello, a nivel de los pliegues inguinales, a nivel de las axilas, ¿no? que es el estado de hiperpigmentación secundario a una insulinoresistencia. Es muy, muy común que nosotros veamos esto en pacientes diabéticos. Bueno, los exámenes complementarios, principalmente dos cosas, la glucemia y la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada sobre todo nos sirve para el control. En la glucemia, ¿qué vamos a ver? Todo paciente que ya ha sido diagnosticado de diabetes tiene que por sí solo
realizarse controles de glucemia. Tiene automáticamente que comprarse su glucómetro e irse realizando los controles de glucemia. No vamos a entrar en detalles en el tratamiento, pero sí es necesario que sepamos, de acuerdo al tratamiento que lleve el paciente, cómo deben ser sus controles. Por ejemplo, en aquel paciente diagnosticado de diabetes que lleva una dieta adecuada, que lleva una vida que no es sedentaria, ¿no? Realiza actividad física y cursa con buenos controles glucémicos, debemos hacerle un control al menos, él mismo debe hacerse un control al menos 1 a 2 veces por semana, es suficiente para él. Aquel paciente que tiene tratamiento para diabetes de tipo 2, pero que ya es tratado con fármacos o con insulina y que al mismo tiempo tiene un control glucémico adecuado, está clínicamente estable, tiene que realizarse un control diariamente. Pero aquel paciente que tiene tratamiento para diabetes tipo 2, pero tiene aplicaciones múltiples de insulina diariamente o está aplicándose bomba de infusión, tiene que hacerse un control de 3 a 4 veces por semana. 3 a 4 veces por día, preprandial o postprandial, es decir, antes o después de las comidas. Y bueno, la hemoglobina glicosilada es el examen o la prueba más efectiva para poder hacer el control en un paciente diabético, porque nos mide la concentración de glucosa en los glóbulos rojos en todo su tiempo de vida media, es decir, 120 días, 3 meses antes de la toma, así que es imposible poder no establecer un buen control de la glucemia con la hemoglobina glicosilada, ¿no? De igual forma, el control se establece de acuerdo al tratamiento del paciente. Aquel que está clínicamente estable, se establece un control 2 veces al año, pero aquel que ya manifiesta que no puede cumplir con los objetivos terapéuticos o que ha sido cambiado de tratamiento porque no le ha funcionado el anterior, tiene que tener un control trimestralmente, ¿no? Y ahora, los criterios diagnósticos para la diabetes, la presencia de los síntomas asociados que ya hemos mencionado, y tenemos 3 evaluaciones para poder diagnosticarlas. La primera, la valoración de la glucosa plasmática, al azar, cuando encontramos valores por encima de 200 miligramos por decilitro, es acorde con diagnóstico de diabetes. La glicemia plasmática en ayunas en grados mayores de 126 miligramos por decilitro es diagnóstico de diabetes. Y por último, la prueba de tolerancia a la glucosa, que es muy efectiva para hacer diagnóstico de diabetes, y que lo encontramos, ¿no?, en valores elevados a 200 miligramos por decilitro. Estas 3 nos van a permitir establecer el diagnóstico de la diabetes. La más efectiva de todas es la prueba de tolerancia a la glucosa, que consiste, ¿no?, en la administración exógena y bueno. Y bueno, ya por último, la diabetes gestacional, para cerrar el tema de diabetes, vamos a saber, ¿no?, de que en el embarazo siempre va a asociarse con cambios metabólicos propios del embarazo que se están preparando justamente para satisfacer las demandas materno-fetales que posteriormente el cuerpo va a tener, ¿no? Y se va a caracterizar por un estado, por así decirlo, diabetogénico, porque va a haber un aumento en los niveles de glucosa postprandiales y la respuesta de la insulina en las etapas tardías de la gestación. Es decir, en la primera etapa de la gestación, lo que corresponde a los 3 meses primeros de la gestación, se va a caracterizar por tener un estado anabólico. Va a haber un mayor almacenamiento de la grasa materna, va a haber una disminución de los ácidos grasos libres, justamente para la preparación del producto, y una significativa disminución de la necesidad de insulina. Es decir, el cuerpo de la madre no va a tener tanta necesidad de la insulina porque va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Y por lo tanto es por eso que se le llama un estado anabólico. Sin embargo, a finales del primer trimestre todo esto va a cambiar y se va a caracterizar por un estado resistente a la insulina. Y esto se va a presentar en todas las mujeres. Y normalmente en aquella mujer que no tiene una predisposición genética a hacer una diabetes, se va a contrarrestar por la mayor producción de insulina a través del páncreas, que va a poder satisfacer las necesidades de insulina, ¿no? Es decir, se va a corregir la resistencia a la insulina. Sin embargo, en aquella mujer que sí tiene una predisposición a hacer una diabetes, esta va a ser la etapa crucial que va a determinar la aparición de diabetes en ella. Justo al final del primer trimestre del embarazo es donde se van a producir ciertas hormonas que son necesarias para poder realizar el efectivo desarrollo, ¿no?, del producto. Dentro de ellas existen hormonas como el lactógeno placentario, por ejemplo, que es la más importante de todas, el cortisol, la prolactina, los estrógenos. Todas estas hormonas van a facilitar y van a apoyar el efectivo desarrollo del producto,
pero al mismo tiempo también van a ser antagonistas insulínicos, y sobre todo el lactógeno placentario, el cual se va a incrementar en sus valores justo al final del primer trimestre del embarazo. Es una hormona que es producida a partir del sitio trofoblasto y es aquella que va a determinar el estado diabetogénico en toda mujer gestante, ¿no? ¿De quién debemos sospechar de esto o cuáles son los factores de riesgo para una diabetes gestacional? Aquella mujer que es mayor de 25 años, que tiene un índice de masa corporal mayor de 25, es decir, puede sufrir de sobrepeso o puede ser obesa. Aquella mujer que ya ha tenido una... Jesús, ¿se me escucha? Sí, te escucha bien, no te Jesús, preocupes. Sí, sí, se Se escucha escucha. bien, no te preocupes. Tranquila. ya listo. Parece que se activó un audio. Eh, Espérate un rato, a ver. sí, sí, Ah, parece que sí. ya. Y ahora sí, no hay problema. Ya listo. Bueno, como seguíamos, aquella persona o aquella mujer que ha tenido o que tiene antecedente de una macrosomía fetal previa, también se puede asociar con un diagnóstico de diabetes de tipo gestacional, ¿no? Entonces, toda mujer obesa que tiene predisposición genética a desarrollar esta diabetes, ¿no? Y que justamente el principal desencadenante es el lactógeno placentario, por todos los cambios metabólicos propios de la gestación, ¿ya? En resumen, es básicamente eso. Bueno, la clasificación, vamos a encontrar un grupo de alto riesgo, un grupo de bajo riesgo. El grupo de alto riesgo, aquellas mujeres que tienen una obesidad franca, familiares de primer grado con diagnóstico de diabetes, que tienen la presencia de glucosuria, que tienen una previa diabetes mellitus gestacional, o sea que en su anterior embarazo han tenido una diabetes mellitus gestacional y por lo tanto tienen una intolerancia a la glucosa. Aquellas mujeres que tienen hijos con macrosomía, ¿no? que han tenido un alto peso al nacer y que tienen antecedentes obstétricos relacionados. Todas estas mujeres entran dentro del grupo de alto riesgo para poder desarrollar una diabetes mellitus de tipo gestacional. Ahora, el diagnóstico lo establecemos por medio de la curva de tolerancia a la glucosa, es decir, también la glucosa en ayunas y la glucosa al azar la glucosa al azar pueden determinar también el diagnóstico, pero principalmente la curva de tolerancia a la glucosa es la que se establece como método diagnóstico de la diabetes de tipo gestacional. Ahora, vamos a tener ciertos valores, ¿no? Aquella glucemia que se encuentra en ayunas en valores por debajo de 95, después de 1 hora por debajo de 180, después de 2 horas por debajo de 155 y después de 3 horas por debajo de 140. Cuando encontramos, como mínimo debemos encontrar 2 valores que excedan a los valores ya mencionados. Y así hacemos diagnóstico de diabetes. Pero sin embargo, si solamente se encuentra uno, podemos clasificarla como una mujer que se encuentra dentro del grupo de alto riesgo para poder hacer la diabetes de tipo gestacional. Bueno, y las complicaciones frecuentes que les conversaba, ¿no? Las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Las complicaciones microvasculares, como son la retinopatía diabética, como les mencionaba, se tiene que hacer un examen de fondo de ojo constantemente en todos los controles de este paciente. Una neuropatía que puede ser tanto una neuropatía periférica como una neuropatía autonómica, ¿no? Principalmente la periférica se va a caracterizar por una alteración en la sensibilidad del dolor. Puede haber una hipersensibilidad o una hiposensibilidad, la presencia de hiporreflexia, lesiones no dolorosas, lo que conocemos como el pie diabético, y es por eso que es necesario el examen de los pulsos periféricos. Bueno, la nefropatía, comúnmente la presencia de la glomeruloesclerosis. Eso se va a manifestar por el estado prolongado que ha tenido el paciente a la glucosa, al contenido elevado de glucosa en sangre, que va a generar un daño degenerativo a nivel del endotelio. Y esto va a condicionar el desarrollo de una glomerulosclerosis al cabo de 10 años. Alteraciones coronarias, como puede ser la presencia de arteriosclerosis, ¿no? que se solapa con lo que es las alteraciones vasculares periféricas, y eso al mismo tiempo puede conducir a alteraciones cerebrales, como por ejemplo un infarto cerebral, ¿no? Por la presencia de los trombos justamente que se van a generar a consecuencia de esas complicaciones. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a hablar a las 3 complicaciones más frecuentes de la diabetes, pero ya complicaciones respecto a
clínicamente, ¿no? No estamos hablando de alteraciones estructurales, sino clínicamente como son la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la cetoacidosis diabética y la vamos a definir como el estado fisiopatológico de acidosis metabólica que es causada por un desequilibrio en el metabolismo de la glucosa, que va a generar en consecuencia una producción excesiva de cuerpos cetónicos, los cuales van a determinar la aparición de la acidosis. ¿Cuáles son las causas de esta cetoacidosis diabética? Todo aquel mecanismo o toda aquella, por ejemplo, puede ser un infarto de miocardio, sepsis, sangrado, traumatismo, todo esto va a desencadenar la aparición de un estrés celular, un mayor metabolismo, una mayor exigencia en el metabolismo de la glucosa, un estrés celular, y esto va a desencadenar la aparición de la cetoacidosis diabética. O sea, principalmente lo que tienen todas estas cosas en común es que van a generar un estrés a nivel de la célula por una mayor exigencia a nivel del metabolismo de la glucosa, y esto va a condicionar la aparición de la cetoacidosis diabética. Entonces, este cuadro que está hacia la derecha es lo principal que nos va a permitir entender cómo es que cursa la fisiopatología de todo paciente que tiene una cetoacidosis diabética. A ver, se va a caracterizar por una... Nosotros sabemos, o sea, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, los dos se van a dar porque existe una deficiencia en insulina, bien sea una deficiencia absoluta o bien sea una deficiencia variable, pero sin embargo existe una deficiencia de la insulina. Y en la cetoacidosis diabética vamos a ver de que en el hígado se va a ver esta deficiencia de la insulina, y por lo tanto el hígado va a secretar una hormona, que es la hormona del glucagón, que nosotros la conocemos porque es antagonista de la insulina, ¿no? Si la insulina promueve la captación de glucosa por las células y el almacenamiento de estas, el glucagón hace totalmente todo lo contrario. El glucagón promueve la salida de esta glucosa hacia el exterior. Entonces, al haber una baja en los niveles de glucosa, automáticamente se van a activar el glucagón a nivel del hígado, entre otras células entre otras hormonas, como son las catecolaminas o como son los factores de crecimiento. ¿Y qué van a hacer? A nivel de las células musculares van a crear el proceso de proteólisis, la formación de glucosa a partir de compuestos proteicos, lo que nosotros conocemos como la gluconeogénesis, para poder aumentar las necesidades o para poder aumentar la glucosa a nivel plasmático. ¿Por qué? Porque nuestras células están engañadas, piensan de que no tienen glucosa y por lo tanto no pueden producir energía, y están generando de todas las formas posibles el aporte de energía a partir de la glucosa o a partir de la alimentación. Entonces, si es que no lo obtienen, van a recurrir en primer lugar a las células musculares, generando la gluconeogénesis a partir de la formación de los compuestos proteicos. No reciben aporte de glucosa, aún con este mecanismo. Recurren a una segunda opción, que es el tejido adiposo. El tejido adiposo a partir de la degradación de que son el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, a nivel de los ácidos grasos y a nivel del glicerol, vamos a ver de que usualmente estos se van a convertir en lo que es el colesterol, el VLDL y los triglicéridos, ¿no? Y esto va a ser realizado por una enzima, que nosotros lo recordarán por bioquímica, que son la enzima sensible a la insulina, que es la enzima proteína lipasa. Esta enzima va a funcionar y lo va a hacer fisiológicamente siempre y cuando exista insulina. Pero algo que debemos mencionar es que la cetoacidosis diabética, como bien dice en la diapositiva, es una complicación frecuentemente que se va a presentar en todo paciente con diabetes mellitus de tipo 1. Es la complicación más frecuente del paciente con diabetes mellitus de tipo 1. Y si recordamos, la tipo 1 se caracteriza por un déficit absoluto de insulina. Entonces, si existe un déficit absoluto de insulina, esta enzima no se va a poder activar o no va a poder realizar el proceso correctamente. ¿Por qué? Porque es sensible a la insulina, y en una deficiencia absoluta de la insulina, esta enzima no se va a activar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La producción de otra enzima, es decir, se va a ir por la tangente. ¿Y cuál es esta enzima? La carnitina palmitoil transferasa 1. Esta enzima es muy importante para que nosotros podamos aprender a diferenciar la cetoacidosis diabética del estado hiperosmolar. Entonces, la carnitina palmitoil transferasa de tipo 1 va a realizar
el proceso de conversión del glicerol y los ácidos grasos en sus productos propios de ella, que van a ser los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos? Bueno, no es muy importante que lo aprendan, pero son el ácido acetoacético, la acetona, y el beta-hidroxibutírico. Estos tres cuerpos cetónicos se van a liberar a partir de la acción que va a realizar esta enzima en ausencia de la otra enzima que era sensible a la insulina. ¿Por qué? Porque hay un déficit absoluto de la insulina. Entonces, esos cuerpos cetónicos a nivel plasmático van a generar el estado acidosis y por lo tanto se van a producir mayores hidrogeniones y bueno, a nivel de nuestro riñón, que sabemos que tiene los mecanismos buffer o los mecanismos para poder regular la osmolaridad del plasma, se va a producir lo que es el bicarbonato de sodio y este va a catabolizar, o bueno, va a realizar una reacción entre el bicarbonato de sodio y los hidrogeniones, convirtiéndolo en agua metabólica y en dióxido de carbono que va a ser eliminado a partir de la respiración. Esto ocurre en una cetoacidosis diabética que es compensada. Sin embargo, cuando se pierden todos estos mecanismos de compensación a partir del sistema renal y a partir del sistema respiratorio, es donde esos pacientes van a cursar con las complicaciones que pueden incluso llegar a comprometer su vida. Pero ¿cuáles son las causas o aquello que va a desencadenar la aparición de una cetoacidosis diabética? En primer lugar, y lo que es más frecuente, es la administración inadecuada de la insulina. Aquellos pacientes que se tratan con insulina pero que no reciben las dosis adecuadas o que por lo contrario están tratándose con una insulina defectuosa, es decir, una insulina que no es la adecuada o una insulina que incluso puede estar pasada y que no está realizando su efecto correctamente. O infecciones, como ya les había mencionado, puede ser la presencia de neumonía, de un ITU, ¿no? De una septicemia, que principalmente lo que tienen en común estos es el aumento o el incremento del estrés celular, una mayor exigencia en el metabolismo de la glucosa y va a cursar con cetoacidosis diabética. Estas dos son principalmente las causas de una cetoacidosis diabética. Ahora, los síntomas. Nosotros ya podemos descartar a partir de aquí todos los síntomas que va a presentar este paciente. La poliuria, ¿no? Justamente por el estado hiperglucémico, la glucosuria, por el estado hiperosmolar, la eliminación de todos estos, de todo este contenido excesivo de glucosa que hay a nivel plasmático. La sed para intentar contrarrestarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo se va a manifestar una deshidratación. La deshidratación es más frecuente en el estado hiperosmolar, pero también va a estar presente en la cetoacidosis diabética. El dolor abdominal, la disnea. La disnea es muy frecuente y sobre todo se va a manifestar por medio de la respiración de Kussmaul, que es una respiración que se va a manifestar por inspiraciones que son muy profundas y expiraciones muy profundas y muy rápidas. Es taquipnea y al mismo tiempo inspiraciones y expiraciones muy profundas. Ahora, puede cursar con alteraciones del sistema nervioso central, como son letargo, incluso puede llegar a conducir al coma, ¿no? Pero esto ya es porque estas alteraciones ya aparecen en las etapas de moderadas a severas y para esto ha tenido que haber un deterioro muy progresivo, ¿no? Entonces, realmente esto se presenta cuando no se trata a tiempo la enfermedad. Bueno, a nivel de laboratorio, ya les menciono, el pH se va a encontrar disminuido, propio de la acidosis. La glucosa usualmente se encuentra en valores por encima de 250. Los cuerpos cetónicos, tanto en sangre como en orina. Y bueno, un descenso de los electrolitos. Esta clasificación que hay hacia el lado derecho principalmente es importante para hablar de tratamiento y solamente se los voy a mencionar a grosos modos para que lo sepan. Principalmente se divide por la afectación que va a haber al sistema nervioso central, que se va a definir por medio de la escala de Glasgow. Entonces, si es que ese paciente se encuentra en vigilia, podemos tratarlo en emergencia, pero sin embargo, si es que ya tiene complicaciones como obnulación, si es que tiene complicaciones como estupor o coma, es necesario que nosotros lo traslademos, ¿no? Hospitalización, al área de UCI, depende del estado en el que se encuentre. Y bueno, ahora pasamos a hablar del estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, principalmente es una complicación propia de la diabetes mellitus de tipo 2. ¿Ya? Se va a caracterizar, estoy utilizando justamente el mismo gráfico para explicarlo porque es muy parecido la fisiopatología que van a presentar estos pacientes. Sin embargo, aquí hay una diferencia crucial
que es justamente la enzima que les mencionaba, la carnitina palmitoiltransferasa 1, que se activaba en consecuencia de que no se puede activar la enzima sensible a insulina, que es la lipoproteína lipasa, para poder transformar, ¿no?, los ácidos grasos y el glicerol en VLDL y en triglicéridos. Entonces, eso se va a presentar siempre y cuando esta enzima no se pueda activar porque hay una deficiencia absoluta de la insulina. Pero aquí tenemos que recordar que estamos en un estado hiperosmolar, que es una complicación frecuente de la diabetes de tipo 2, en donde no hay un déficit absoluto de la insulina, sino que hay un déficit relativo. Por lo tanto, esta enzima sí se va a poder producir y no se va a desencadenar la aparición de la carnitina palmitoiltransferasa de tipo 1 y por lo tanto no van a aparecer cuerpos cetónicos. Entonces, esa es la principal diferencia del estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética, la presencia de cuerpos cetónicos, la cual no va a estar en el estado hiperosmolar, pero sin embargo sí en la cetoacidosis diabética. ¿Ya? Aquello también que va a diferenciar es que los niveles de glucosa en el estado hiperosmolar van a ser mucho más por encima de lo que se manifiesta en la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar se van a encontrar niveles de glucosa que se encuentran por encima de 400, de 500, ¿no? Un estado high ya de la glucosa. Sin embargo, en la cetoacidosis diabética, como les había mencionado, se encuentran por encima de 250 y de allí no sobrepasan, no llegan a valores tan monstruosos. Y se va a caracterizar por la deshidratación, justamente en consecuencia de la poliuria que va a presentar este paciente. El cuadro clínico. Bueno, realmente también se va a presentar a consecuencia de un infarto agudo de miocardio, todo aquello que condicione un estado de estrés celular. Y principalmente nosotros lo vamos, o sea, es típico de presentación en aquel paciente anciano, diagnosticado de diabetes mellitus de tipo 2, que tiene una pérdida de peso en consecuencia de la pérdida de líquidos, que tiene un compromiso del estado mental. Es aquel anciano que no puede valerse por sí mismo y que necesita atención, es decir, que necesita que alguien más vele por él y que alguien más le dé su medicación. Es por eso que aquí vamos a comparar la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Las causas son distintas. En la cetoacidosis diabética usualmente se presenta diabetes de tipo 1 y estos pacientes van a cursar, pueden llegar a debutar incluso con una cetoacidosis diabética. Es decir, ellos no son conscientes de que tienen diabetes de tipo 1, pero que sin embargo la primera aparición o la primera manifestación es una cetoacidosis diabética. En la diabetes tipo 2, en el estado hiperosmolar, esto no ocurre así. Esto ya se da por un problema secundario a la diabetes de tipo 2. ¿Y cuál es la causa más frecuente? El abandono de tratamiento. El abandono de tratamiento por parte de este anciano que sufre de diabetes de tipo 2. ¿Por qué? Porque probablemente su familia no se ha hecho cargo de él no sabe la hora de su medicación, se ha olvidado de tomarla, y como nadie está pendiente de él, conduce al desarrollo de un estado hiperosmolar. Es aquel paciente que no se puede valer por sí mismo y que necesita la ayuda de otras personas. Ya es incapaz de poder comunicarse. En cambio, la diabetes tipo 1 es en pacientes jóvenes y cursa con cetoacidosis diabética. Otra complicación, diferencia, como les mencioné, la presencia de cuerpos cetónicos, las alteraciones de la conciencia en la cetoacidosis diabética se manifiestan ya en las etapas moderadas, en las etapas severas. El estado hiperosmolar no, el estado hiperosmolar te puede conducir rápidamente a un coma hiperosmolar, y justamente es por eso que se asocia a una mayor mortalidad, ¿no? Principalmente esas son las dos diferencias de estos dos estados. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que corresponde a la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Es el descenso de la concentración sérica de glucosa por valores inferiores a 70 o 80 miligramos por decilitro. Primero tenemos que establecer los valores normales de glucemia, que son de 80 a 110 miligramos por decilitro. 110, 115, siempre y cuando no exceda y se encuentre dentro de los valores normales. Una hipoglucemia lo consideramos por debajo de 70 o por debajo de 80. Usualmente cuando este paciente se encuentra en estos estados es porque ha tenido un estado de ayuno prolongado, porque ha tenido la presencia o porque ha tenido un ejercicio físico extenuante que ha condicionado la aparición de una hipoglucemia. Esto fisiológicamente es contrarrestado a partir de las reservas de glucógeno que tenemos en el hígado, ¿no? Pero estas únicamente van a poder
contrarrestarlo, van a poder modularlo durante 8 horas. Posteriormente ya empieza a descender más la glucosa, la glicemia, y es ahí donde se empiezan a manifestar la sintomatología clásica. De acuerdo a la clasificación que se estableció por la ADA en el 2017, establecía de que una glicemia, un valor de alerta de la glicemia se considera cuando existen valores inferiores de 70 miligramos por decilitro. Una hipoglucemia significativa es cuando se encuentran por debajo de 54, y es aquí cuando ya se empiezan a manifestar los síntomas neuroglucopénicos. Y la hipoglucemia de tipo 3, o también llamada severa, cuando se encuentran por valores incluso por debajo de estos, que incluso que ya pueden llegar a comprometer la vida de este paciente. Ahora, es importante mencionar de que se dice que entre el 17 y el 50% de la población pueden presentar valores de glucemia que se encuentren por debajo de 50 miligramos por decilitro, y no necesariamente van a cursar con toda esta sintomatología. ¿Por qué? Porque su organismo ya se ha acostumbrado a trabajar de esta forma y realmente no les va a generar ningún daño. Eso es muy común que se presente. Ahora, para poder establecer de que estamos frente a una hipoglucemia, lo vamos a hacer por medio de la triada de Whipple, que va a establecer síntomas asociados con hipoglucemia, una concentración de glucosa baja en el plasma y un alivio de los síntomas después de que nosotros estabilizamos los valores de la glucosa dentro de los rangos normales. Si es que se estabiliza y si es que se pierden todos los síntomas y el paciente llega a estar clínicamente estable una vez que se restablecen los valores de glucosa, podemos decir de que estamos frente a una hipoglucemia. Bueno, y cuando ya se manifiestan los valores por debajo de 70, van a existir ciertos mecanismos contrarreguladores por parte de dos órganos principalmente, los mecanismos hormonales a partir del páncreas y los mecanismos mediados por neurotransmisores en el sistema nervioso tanto simpático como parasimpático. Los vamos a definir. El mecanismo hormonal, por ejemplo, debido a la baja de insulina que va a haber a nivel plasmático en ausencia de la estimulación también de insulina, porque ese paciente está en un estado de ayuno prolongado, automáticamente se va a activar el glucagón, ¿no? La enzima antagonista de la insulina, la cual va a actuar a 3 niveles, a nivel del hígado, a nivel de los riñones y a nivel del músculo. A nivel del hígado va a facilitar la producción de glucosa, ¿no? Por medio de los procesos de gluconeogénesis. A nivel del riñón va a facilitar la producción de hormonas de la corteza suprarrenal, que son productoras de la gluconeogénesis o que van a facilitar también el proceso de la gluconeogénesis. Y a nivel del músculo, en ausencia de una estimulación por parte de la insulina, va a facilitar el consumo justamente de esta glucosa. Y los mecanismos mediados por neurotransmisores, en el sistema nervioso simpático se van a producir lo que son las catecolaminas, tanto la adrenalina como la noradrenalina. La adrenalina, principalmente estas dos van a promover la síntesis de glucosa y al mismo tiempo van a promover signos de alarma, como son la presencia de sudoración, la presencia de apetito, palpitaciones, un inotropismo positivo, no van a producir una vasoconstricción periférica justamente para favorecer al flujo sanguíneo cerebral y que no se vea afectado. Y por medio de la acetilcolina, por medio del sistema nervioso parasimpático, las fibras vagales van a inducir el reflejo del hambre y al mismo tiempo por las glándulas sudoríparas se va a producir el reflejo de la sudoración. A nivel del hipotálamo también se va a producir lo que es la ACTH, que va a promover la producción posterior del cortisol, ¿no? Y eso también va a favorecer a procesos como la gluconeogénesis, incluso va a activar a una enzima, que es la PNMT, que va a facilitar la conversión de la noradrenalina en adrenalina. Bueno, principalmente este cuadro que está hacia la derecha nos va a permitir resumir todo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Cuando los valores de glicemia se encuentran en 70 miligramos por decilitro, vamos a estar frente a una contrarregulación autonómica por parte del páncreas y por parte del cerebro, por medio de los neurotransmisores. Posteriormente, cuando la glucosa sigue descendiendo y se encuentra en valores de 60 para abajo, ahí ya se empieza a producir la ACTH y el cortisol por medio del hipotálamo,
Cuando los valores ya se encuentran por debajo de 50, ya empieza a haber la afectación a nivel del sistema nervioso central, los síntomas neuroglucopénicos, e incluso la glucosa puede continuar descendiendo y esto ya compromete la vida del paciente y estamos en un estado de coma, convulsión e incluso pueden llegar a la muerte. ¿Cuál es la causa de una hipoglucemia? ¿Por qué un paciente diabético me llega a hacer valores de glucosa que se encuentran por debajo de 70, por debajo de 60, ¿no? Que no es lo común? Pueden ser dos cosas principalmente. La hipoglucemia en ayunas o espontánea puede manifestarse a consecuencia de tumores productores de insulina, lo que nosotros conocemos como los insulinomas. Son generalmente tumores que son benignos, que se suelen presentar en mujeres principalmente y van a generar una producción en exceso de insulina y por lo tanto una glucosa que siempre se va a encontrar descendida a nivel del páncreas, ¿no? Generalmente se suelen detectar de forma accidental porque los pacientes suelen ser asintomáticos. Luego, la hipoglucemia, o sea, aparte de la hipoglucemia no van a manifestar ningún otro síntoma. Y luego, la segunda causa es la hipoglucemia provocada por estímulos exógenos, como es la hipoglucemia inducida por fármacos, debido justamente a la medicación que va a recibir este paciente. Esas son las dos principales causas de una hipoglucemia. Justamente lo que les menciono en esta diapositiva, ¿no? Fisiológicamente, la hipoglucemia condiciona una inhibición en la producción de la insulina pancreática y patológicamente se da a consecuencia de un tumor productor de insulina, ¿no? El insulinoma es un tumor proveniente de las células beta del páncreas, que es productor de insulina, y se considera la primera causa de hipoglucemia por hiperinsulinismo, seguida de la hipoglucemia inducida por fármacos, justamente por la medicación habitual del paciente diabético. Son benignos generalmente y suelen presentarse entre los 40 y los 60 años de edad y se ha visto una mayor incidencia de estos en mujeres, ¿no? Bueno, el cuadro clínico que ya lo podemos sacar a partir de la fisiopatología que hemos mencionado, la presencia de sudoración, la presencia de midriasis propio de los síntomas adrenérgicos, la presencia de síntomas neuroglucopénicos como es la dificultad para poder concentrarse, la visión borrosa, los síntomas colinérgicos como es la diaforesis o sudoración, el hambre, ¿no? Todos los síntomas que ya hemos mencionado. Ahora, también hay otra clasificación que ya es de acuerdo a la clínica de la enfermedad y no a los valores de glucosa, en donde vamos a definir una hipoglucemia leve, moderada y grave. Una hipoglucemia leve es cuando el paciente va a presentar síntomas adrenérgicos como son la presencia de palpitaciones, de taquicardias, de temblores, o algún síntoma que sugiera el compromiso del sistema nervioso, pero que sin embargo se va a encontrar dentro de sus posibilidades para poder transportarse, para poder ser tratado, para poder pedir ayuda. Sin embargo, una moderada es aquella en la que hay un compromiso neurológico importante, pero aún este paciente está posibilitado para poder resolver el cuadro por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Una hipoglucemia grave es cuando este paciente ya no es capaz de poder valerse por sí mismo o resolver su cuadro por sus propios medios y por lo tanto necesita la asistencia. Y bueno, las pruebas complementarias, principalmente la glucemia en ayunas, es lo principal. Una dosificación de la insulinemia la podemos hacer, una prueba de glucagón para ver los valores de glucagón en contraste con los valores de insulina y la forma en la que se encuentran, ¿no? Y ahora sí, ya terminamos de hablar de todo lo que corresponde a diabetes y sus complicaciones y vamos a hablar de otra patología endocrinológica que es muy frecuente, que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es la entidad clínica que se produce por un exceso o por una exposición prolongada al cortisol. A ver, a partir de la glándula suprarrenal, no únicamente se va a producir lo que es el cortisol, se van a producir otras hormonas y otros, como por ejemplo pueden ser los andrógenos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el estrógeno, la aldosterona, que es muy común que se secrete a partir de la glándula suprarrenal. Pero sin embargo, el síndrome de Cushing principalmente se va a manifestar por una secreción en exceso del cortisol. Y vamos a ver un síndrome de Cushing primario y un síndrome de Cushing secundario. Un síndrome de Cushing primario se va a caracterizar por una afectación a nivel de la glándula suprarrenal. Es también llamada ACTH independiente,
¿Por qué? Porque los valores de cortisol van a ser independientes de la concentración de ACTH que es producida a través de la hipófisis. Generalmente se va a dar por un adenoma suprarrenal. En cambio, el Cushing secundario es una afectación que se va a dar a nivel de la hipófisis. Este va a ser ACTH dependiente porque se va a dar en consecuencia de la mayor producción de ACTH y independientemente de la producción de cortisol que se va a desencadenar en consecuencia, pues, ¿no? Estos dos son principalmente los que se presentan con mayor frecuencia, se pueden deber a un adenoma suprarrenal o a un adenoma hipofisiario en caso del Cushing secundario. Y también existe una tercera clasificación en la cual vamos a encontrar causas exógenas, es decir, una producción ectópica de ACTH o a consecuencia de la medicación, ¿no? De la medicación prolongada y a dosis altas de los glucocorticoides. Comúnmente se va a presentar entre los 15 y los 60 años de edad, es decir, su presentación es muy, muy variable respecto a la edad y principalmente más en la mujer que en el hombre en una relación de 8:2. Entonces nosotros sabemos de que el síndrome de Cushing se va a, de por sí la glándula suprarrenal va a secretar andrógenos, estrógenos y el cortisol. Y el cortisol va a mediar los procesos de la gluconeogénesis, de la glucogenolisis, el metabolismo de las grasas y las proteínas, ¿no? Entonces, cuando el cortisol se encuentra en exceso, va a haber una mayor producción de estos ácidos grasos y eso se va a manifestar clínicamente por medio de una obesidad central. La obesidad central que principalmente va a tener una disposición centrípeta a nivel del peritoneo, a nivel del mediastino o incluso puede manifestarse a nivel del cuello, lo que vemos en la imagen como la guiba de búfalo. Es muy común que nosotros encontremos esto en pacientes con síndrome de Cushing. Vamos a encontrar también la fascia de luna llena o la fascia botagada con cierto enrojecimiento a nivel de las mejillas. Vamos a encontrar también a nivel de piel y pelo, va a existir una atrofia cutánea debido principalmente a la alteración del colágeno que va a haber a esta zona, que se va a traducir por medio de la aparición de estrías rojo-vinosas, que también la podemos ver en la imagen. A nivel de los huesos y articulaciones va a inhibir la producción de la hormona del crecimiento y por lo tanto va a cursar con una osteoporosis. Esos pacientes también van a tener defectos a nivel del colesterol, van a tener un aumento del colesterol, del VLDL, del LDL, es decir, la presencia de dislipidemias, y también van a cursar con una intolerancia a la glucosa, ¿no? Que puede llegar a desarrollar una diabetes. En las mujeres puede existir ciertos trastornos menstruales como es la oligoamenorrea o la amenorrea, y en los hombres, aunque es de menos frecuente su presentación, puede haber una disfunción sexual eréctil o una disminución de la testosterona. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un síndrome de Cushing? Principalmente lo hacemos observando la presencia de 2 o más síntomas combinados simultáneamente, 2 de todos los que ya hemos mencionado, o puede ser por medio de un hallazgo ecográfico que se ha manifestado de forma accidental, por medio de una ecografía, una tomografía abdominal, se encuentra un incidentaloma suprarrenal, lo cual explica la sintomatología que presenta la paciente y nos ayuda a establecer el diagnóstico, pues, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos una sospecha clínica de un síndrome de Cushing? Principalmente debemos medir el cortisol libre urinario en 24 horas. Ahora, existen otras causas también por las cuales este cortisol puede encontrarse incrementado. Por ejemplo, puede ser en pacientes alcohólicos, ¿no? Este cortisol se puede encontrar aumentado, por lo tanto, no necesariamente eso nos podría permitir establecer el diagnóstico, y es por eso que se sugiere realizar otra prueba, que es la prueba de Nugent, que mide de igual forma el cortisol libre urinario entre las 22 y las 23 horas, y que posteriormente vuelve a medirlo las 8 horas posteriores. ¿En qué consiste la prueba de Nugent? En la administración de 1 miligramo de dexametasona, y bueno, que se mide, pues no, que se hace las 23 horas y se mide las 8 horas posteriores. Usualmente tenemos que encontrar, o sea, los valores normales de cortisol tienen que estar en 1.8 microgramos por decilitro, pero si se encuentran en valores elevados,
ya allí ya podemos establecer más o menos la orientación del diagnóstico, ¿no? Si se encuentran valores normales, se descarta el diagnóstico. Si la prueba es discordante o es dudosa, es necesario repetir la prueba y poder establecer si es que se encuentra dentro de los valores normales o si es que es patológico para continuar con los estudios. Y si es que es patológico, se continúa. Principalmente eso, vamos a tocar a nivel del síndrome de Cushing a forma general, lo que corresponde a la semiología, cómo vamos a ver a una paciente con síndrome de Cushing. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar a lo que corresponde al síndrome metabólico. Bueno, en el síndrome metabólico, principalmente lo que vamos a ver en estos pacientes es que hay un exceso del tejido adiposo. Es decir, son pacientes obesos o son pacientes que tienen sobrepeso y que se van a caracterizar porque existe una resistencia a la insulina, un estado de hiperglucemia, la aparición de una dislipidemia, de hipertensión arterial y al mismo tiempo pueden tener estados protrombóticos o proinflamatorios. Principalmente son tres cosas las que se presentan más frecuentemente. La hipertensión arterial, la dislipidemia y la presencia de hiperglucemia. Todo esto constituye un gran factor de riesgo cardiovascular y riesgo también para poder adquirir diabetes mellitus. Existen otros que son menores, como por ejemplo el tabaquismo, ¿no? La alimentación o el estilo de vida que lleva esa persona, como por ejemplo el sedentarismo en esos pacientes. Pero principalmente lo que se considera es lo que les menciono, ¿no? La presencia de hipertensión arterial, hiperglucemia y dislipidemia. Inicialmente se describió como síndrome X, porque se encontró en un estudio que se realizó en muchos pacientes, se encontró la presencia de hipertensión arterial, dislipidemia e hiperglucemia, las tres al mismo tiempo, y era algo que se veía muy frecuentemente, entonces se asoció como un síndrome, que posteriormente, ya con estudios más exhaustivos, se establecieron ciertos criterios clínicos para poder definir cuando estamos en un síndrome metabólico. Y esto sí es necesario y creo que sí es importante que lo sepan, son 5 principalmente. La presencia de una obesidad central, en donde se mide el perímetro de la cintura, que se considera obesidad cuando se encuentra por valores encima de 102 centímetros en hombres y mayor de 88 centímetros en mujeres. Triglicéridos elevados, más de 150, la presencia de HDL, menos de 40 miligramos por decilitro en varón y menos de 50 en mujer, la presión arterial elevada, por encima de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, y la glucemia, que se encuentra por encima de 100 miligramos por decilitro. Para poder hacer el diagnóstico se necesita de 3 de 5 de estos criterios y necesariamente se definió a la obesidad como un factor necesario para poder establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. Bueno, respecto a lo que corresponde al examen físico y a lo que vamos a encontrar en estos pacientes, vamos a encontrar signos de resistencia insulínica, como les había mencionado, que también ocurre en la diabetes, la presencia de acantosis nigricans, la presencia de xantomas, propio de la dislipidemia más que todo. Ahora, cuando hacemos la medición del perímetro de cintura, es una evaluación muy importante porque nos permite establecer el grado de obesidad o la obesidad de los pacientes, y allí es donde se han establecido ciertos parámetros. E incluso hay parámetros para gente descendiente europeos, asiáticos, japoneses, ¿no? Lo pueden ver en el cuadro, existen parámetros específicos para cada una de esas poblaciones. Y bueno, Jesús, ¿qué fue? ¿Se me escucha bien? Sí se escucha bien, no te preocupes. Está bien. Ya, listo. Chicos, todos A pueden ver, escuchar bien, pueden ver la diapositiva normal, ¿no? No hay ningún problema con eso. Sí, ¿responde? Fido. Sí me están respondiendo en solo organizadores. No te preocupes. Ya, Sí se listo, ve bien listo. todo. ¿Ya? Ya, listo, listo. Ya, bueno. Entonces seguimos, chicos, en lo que corresponde a la metodología del examen endocrinológico.
nosotros, como hemos podido ver hasta el momento, no hay maniobra, no hay ningún examen semiológico como tal que hayamos podido hacer tanto en el síndrome metabólico, síndrome de Cushing, más allá de las facies y de la presentación que va a tener este paciente, no hay ningún examen semiológico como tal. Esto recién lo vamos a ver cuando procedemos al examen de la tiroides, en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo. Entonces, ¿cómo procedemos con el examen de la glándula tiroidea? Hay tres técnicas principalmente para poder hacer el examen de la glándula tiroidea. Primero, y la más utilizada, es la técnica de Kervain, que consiste en el abordaje posterior del paciente, es decir, nosotros nos vamos a colocar por detrás del paciente y se requiere que esta persona se encuentre sentada y con el cuello ligeramente flexionado. Posteriormente nosotros vamos a rodear el cuello de nuestro paciente con los 4 dedos y los pulgares a nivel de la nuca. Y vamos a establecer la evaluación de la glándula tiroides de manera comparativa, ¿no? De manera simultánea y al mismo tiempo comparativa, para descartar cualquier crecimiento de algún lóbulo de la tiroides o de los dos, ¿no? Alguna alteración a este nivel. La técnica de Krill, que consiste en un abordaje anterior de la glándula, y se requiere que vamos a colocar el pulgar de la mano en un lóbulo de la tiroides y los dedos, tanto el dedo medio como el dedo pulgar, en el lóbulo opuesto de la tiroides. Entonces vamos a empujar o vamos a hacer cierta presión por medio de estos dos dedos hacia el lado opuesto para poder hacer una prominencia de este lóbulo y al mismo tiempo lo vamos a hacer de forma comparativa para el otro lado para poder establecer si es que existe algún crecimiento o alguna anomalía, ¿no? Alguna simetría en el crecimiento o en la proporción de estos lóbulos. Y la técnica de Lahey, que consiste en un abordaje anterior también, donde vamos a colocar el pulgar el pulgar derecho que va a presionar contra la pared lateral de la porción superior de la tráquea, es decir, la cara lateral de la porción superior de la tráquea, es decir, a nivel del cartílago de la tiroides, y de esta forma vamos a otra vez generar una presión hacia el lado opuesto, generando la prominencia o el crecimiento del lóbulo tiroideo. Y por medio de la otra mano, de los otros dos dedos, vamos a evaluar el crecimiento de la tiroides o alguna anomalía al nivel de la tiroides. Son muy parecidas la técnica de Krill y de Lahey y la más utilizada es la técnica de Kervain. Ahora, también tenemos la maniobra de Gregorio Marañón, que consiste, principalmente la maniobra de Gregorio Marañón es para poder evaluar el signo de Pemberton, que consiste que se va frecuentemente en lo que es un bocio endotorácico que va a ocasionar un efecto de masa, generando una compresión, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo lo evaluamos? Este paciente tiene que encontrarse sentado, con los brazos levantados, extendidos hacia arriba, y la cabeza también en hiperextensión. Vamos a mantener a este paciente en esa posición por un tiempo aproximado de 3 minutos y vamos a ver cómo del cuello para arriba la coloración empieza a cambiar, ¿no? Y al mismo tiempo empieza a manifestar una disnea progresivamente. Esto es clásico en un paciente que tiene un bocio endotorácico. Y cuando aparece todo esto, se considera un signo de Pemberton positivo, siempre asociado al bocio endotorácico. Bueno, respecto a la ocultación de la glándula tiroides, realmente nunca he escuchado, al menos en mis prácticas, de que se haya encontrado un soplo a nivel de la tiroides, ni yo mucho menos nunca lo he encontrado, creo que no es frecuente que se presente, pero sin embargo la bibliografía lo menciona y es por eso que se los pongo. Ahora, vamos a encontrar ciertos signos, el signo de Dalrymple, este es muy frecuente y se va a manifestar por un aumento a nivel de la hendidura palpebral. Principalmente va a haber una retracción del párpado superior. Pueden ver de que el párpado superior se va a encontrar retraído y va a haber un ensanchamiento de las fisuras palpebrales y una retracción del párpado superior. Eso es el signo de Dalrymple. Es muy frecuente que se presente en la enfermedad de Graves, que es la primera causa del hipertiroidismo. Ya lo vamos a hablar. Luego también tenemos el signo de Von Grafe, que se observa, o sea, se pide al paciente que baje la mirada y lo común es que el párpado superior también descienda en conjunto con el globo ocular, ¿no?
Sin embargo, no, en estos pacientes va a haber una retracción del párpado superior que va a dar la apariencia de una mirada forzada cuando se le pide que baje la mirada, ¿no? El párpado superior se encuentra retraído y se va a encontrar esa disposición. Ese es el signo de von Graffe. La esclera se va a observar al momento de bajar la mirada. El párpado superior no desciende. El signo de Moebius es una falta de convergencia ocular, es decir, cuando pedimos, por ejemplo, la evaluación la podemos hacer colocando un lápiz simétricamente a la altura entre los dos ojos y acercándolo y pidiéndole al paciente que no quite la mirada de esta hacia la nariz y obviamente vamos a ver de que los dos globos oculares van a juntarse, ¿no? Esto es lo común y lo normal. Sin embargo, en estos pacientes va a haber una incapacidad para poder hacer la convergencia ocular. Y bueno, el último que es el síndrome o el signo, perdón, de Claude Bernard Horner, eso más que todo se ve en neurología, pero ¿por qué se ocasiona? Por cualquier proceso que esté afectando o que esté ocasionando una compresión del plexo simpático cervical y por lo tanto va a ocasionar lo que se conoce como el signo de Claude Bernard Horner. Y una de estas causas o una de estos factores que pueden ocasionar una compresión del simpático cervical es la presencia de un bocio endotoráxico, ¿no? La presencia de un bocio multinodular tóxico. Entonces, vamos a ver la presencia de ptosis palpebral, miosis y enoftalmia. Es la triada clásica del signo de Claude Bernard Horner. Y ahora pasamos a hablar del síndrome tiroideo, y aquí vamos a ver que es una situación clínica caracterizada por la exposición prolongada a las hormonas tiroideas tanto T3 como T4. Ustedes ya recordarán por fisiología cómo es que se producen estas hormonas. Un breve recordar, la TRH, la hormona tirotropa, se libera a través del hipotálamo, ¿no? Favorece o incentiva la secreción de TSH a partir de la hipófisis y esta a nivel plasmático, cuando se libera, genera la liberación o la producción de T3 y T4 a nivel de la glándula tiroides, ¿no? La triiodotironina y la tetraiodotironina. Una vez de que se produce estas dos hormonas, van a ejercer un mecanismo de feedback negativo hacia la hipófisis, ¿no? Para inhibir la secreción de TSH. ¿Cuáles son los factores estimulantes? La TSH, que promueve la liberación de T3 y T4, inmunoglobulinas circulantes. Esto es muy importante porque esto se va a presentar en la enfermedad de Graves, que es la causante o la primera causante de la enfermedad del hipertiroidismo. Factores inhibitorios a mencionar que son importantes, por ejemplo, el déficit de yodo o incluso el exceso de yodo. El exceso de yodo puede ser un factor inhibitorio para la producción de T3 y T4. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de Wolff-Chaikoff. Es algo que se pregunta frecuentemente. Bueno, y hablando ya a lo que corresponde al hipertiroidismo, principalmente se va a presentar en mujeres que en varones, en una proporción de 10:1, tiene una edad de presentación de 20 a 50 años. Y respecto a su etiología, como les menciono, la principal causa es la enfermedad de Graves. Puede ser a consecuencia de una neoplasia que va a ocasionar un tumor productor de T3 o de T4, o puede ser un tumor que no se encuentra a nivel de la glándula tiroidea, sino a nivel de la hipófisis y va a generar un exceso en la producción de TSH o de TRH, si es que es un tumor propio del hipotálamo. Exceso de T3 y T4 exógeno, como puede ser por medio de la administración, ¿no? Y bueno, ¿en qué casos nosotros podemos encontrar una TSH aumentada? La TSH aumentada puede estar incrementada en la presencia de tumores hipofisiarios, como les menciono, secretores de TSH, y esto va a ocasionar la mayor producción de esta. ¿En qué caso se puede encontrar descendido? Se puede encontrar descendido cuando hay una mayor producción de T3, que va a generar un mecanismo de feedback negativo y por lo tanto va a haber una menor producción de TSH. Bueno, las manifestaciones clínicas del paciente hipertiroideo, que es lo más importante. Siempre tenemos que recordar que todo paciente hipertiroideo, a diferencia del hipotiroideo, se va a caracterizar porque todo se encuentra acelerado, o sea, todo se encuentra incrementado. Hay cosas que se van a manifestar
de forma simultánea o de forma igual, o sea, van a ser de igual presentación tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo, como por ejemplo el bocio. El bocio se considera ignorantemente de que es propio únicamente del hipertiroidismo, pero sin embargo no, el bocio puede presentarse en un paciente hipotiroideo. ¿Por qué? Porque existe una demanda, un exceso de demanda por parte de la TSH que está intentando estimular esa glándula tiroidea incapaz de secretar hormonas tiroideas y por lo tanto esta se va a hipertrofiar a consecuencia de esto. Entonces, esto es un mecanismo que se presenta en el hipotiroidismo y no necesariamente es obligatoriamente propio del hipertiroidismo, pero sí hay ciertas cosas que son propias del hipertiroidismo, como por ejemplo la fascia exoftálmica, la producción de los glóbulos oculares, es muy común que se manifieste en todo paciente hipertiroideo. El peso disminuido, son pacientes que son muy delgados, personas que son muy delgadas. ¿Por qué? Porque el índice metabólico basal en estos pacientes se va a encontrar aumentado, a diferencia del hipotiroideo. Un mixedema pretibial, una acropaquía tiroidea. Es frecuente también de que encontremos una hiperreflexia, ¿no? Una respuesta excesiva o incrementada a la evaluación de los reflejos. Estos pacientes también, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, vamos a ver de que van a tener un mayor peristaltismo, por lo tanto pueden cruzar muchas veces con diarrea. Pacientes son nerviosos, tienen mucho temblor a nivel de las manos, tienen palpitaciones porque hay un aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, y justamente por eso son muy capaces y muy potencialmente capaces de que puedan hacer una hipertensión arterial, ¿no? Todas estas cosas son comunes de todo paciente hipertiroideo. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? En base a que la causa principalmente es la elevación de la enfermedad de Graves, vamos a ver una TSH que se va a encontrar siempre disminuida. ¿Por qué? Por un feedback negativo propio del T3 y T4, que van a encontrarse siempre aumentadas, ¿no? Vamos a ver anticuerpos antitiroideos, los cuales van a atacar a las glándulas tiroideas, a la glándula tiroidea. Y bueno, anticuerpos antirreceptor de TSH. Si en caso se encuentra un tumor hipofisiario que es productor de TSH, podemos encontrar los valores de TSH aumentados, ¿no? Esto es más que todo para definir la localización del hipertiroidismo. Si es que es primario a nivel de la glándula, o si es que es secundario o terciario a nivel del hipófisis o del hipotálamo. Pero eso es menos frecuente. Ahora, el hipotiroidismo. Es una situación clínica que se caracteriza por la disminución, es todo lo contrario, por la disminución en grado variable en la producción y la secreción de las hormonas tiroideas. Tiene una relación mayor en mujeres que en varones y una presentación de 30 a 50 años. ¿Cuál es la principal causa del hipotiroidismo? Es la tiroiditis de Hashimoto. Es también una enfermedad autoinmune, pero que no se va a caracterizar por la producción de, porque la enfermedad de Graves se caracterizaba por la producción de anticuerpos que van a estimular la producción de T3 y T4, y por eso es que se va a encontrar en exceso. Sin embargo, en la enfermedad de Hashimoto o en la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos van a atacar contra la misma glándula y por lo tanto va a haber un descenso en la producción de T3 y T4. Puede deberse también, en segundo lugar, a una resección quirúrgica en aquellos pacientes que han tenido hipertiroidismo y que han tenido una intervención quirúrgica en la cual se les ha quitado parte de la glándula y ahora están cursando con un hipotiroidismo porque es insuficiente la producción de las hormonas. Un déficit en el consumo de yodo, el cretinismo, que es una alteración del nacimiento, ¿no? Donde vamos a ver una destrucción de la glándula a nivel fetal y que esos pacientes tienen una deficiencia en el crecimiento, en su desarrollo, cursan con retraso mental y demás. Y bueno, una disminución de la TSH-TRH, ¿no? Que no va a producir el estímulo suficiente para la producción de T3 y T4. La TSH la podemos encontrar aumentada cuando existe un daño en la tiroides y por lo tanto la TSH se encuentra en valores elevados y no estimula a la glándula de producción de T3 y T4 y puede encontrarse disminuida cuando hay un daño a nivel del hipotálamo, del hipófisis, que no está haciendo la secreción correcta de esta hormona. ¿Cuál es la clínica clásica que vamos a presentar en estos pacientes? Una fascia botagada. Es muy común de paciente hipotiroideo. Debido a que el índice metabólico basal se encuentra disminuido a diferencia del hipertiroidismo,
vamos a ver que estos pacientes va a haber un aumento de peso, una incapacidad para perder peso, por más que hagan dietas, por más que lleven una alimentación correcta, una dieta balanceada, son incapaces de poder perder peso, y esto es porque hay un fallo a nivel del índice metabólico basal que se encuentra disminuido, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, si es que el hipertiroideo se caracterizaba por ser muy hiperactivo, por tener constantemente un estado acelerado, este paciente es todo lo contrario, es un paciente que constantemente tiene mucho cansancio, falta de motivación, suele cruzar con depresión, con falta de memoria, ¿no? Siempre está como muy decaído. Algo que es muy común que encontremos en todo paciente hipotiroideo es la desaparición de la colita final de la ceja. Es muy común en todo paciente hipotiroideo. Bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, a nivel de la piel seca o gruesa, a nivel de las uñas, van a ser uñas quebradizas. Si en el otro se caracterizaba por un gasto cardíaco elevado, aquí hay un gasto cardíaco disminuido, una frecuencia disminuida, una bradicardia. Bueno, principalmente eso es lo que vamos a ver en todo paciente hipotiroideo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por medio de la sospecha clínica que nosotros tengamos de acuerdo a toda la sintomatología, y definimos si es que estamos frente a un hipotiroidismo primario o secundario, ¿no? Y eso lo hacemos por medio de pruebas dinámicas, como es la prueba del TRH, TSH, en la cual evaluamos si es que hay una hiperrespuesta de TSH después de la administración de la hormona de la tirotrofina, y vemos cambios variables en la concentración de T3 y T4 de manera brusca, estamos en un hipotiroidismo primario. Sin embargo, si es que hay un hipotiroidismo secundario, vamos a ver la ausencia o la disminución de la respuesta de TSH a la administración de tirotrofina, ¿no? Y también la ausencia en la producción de T3 y T4. Eso es un hipotiroidismo secundario. Principalmente estas pruebas dinámicas nos sirven para poder establecer la localización de la enfermedad. Ahora, el síndrome paratiroideo. El síndrome paratiroideo, vamos a hablar del hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo. ¿Qué es el hiperparatiroidismo? Es la afección endocrina que se caracteriza por la presencia de hipercalcemia secundaria a una secreción inadecuadamente normal o autónoma por parte de una o más glándulas paratiroideas, que van a generar un exceso en la paratormona y al mismo tiempo un exceso en la reabsorción ósea, en el incremento de la reabsorción renal también de calcio, ¿no? Y que van a cursar finalmente con un estado de hipercalcemia. Es más frecuente en mujeres que en hombres, y tiene una edad de presentación de los 50 a los 60 años. Entonces, fisiopatológicamente nosotros vemos de que a nivel de la glándula paratiroides, siempre van a haber receptores que son sensores del calcio, que van a tener sensores para el calcio, y que de acuerdo a estos van a poder medir los niveles plasmáticos de calcio que se encuentran dentro de lo normal. Sin embargo, el hiperparatiroidismo se va a caracterizar porque una de las glándulas tiroides o todas las glándulas tiroides se va a producir niveles de paratormona por encima de lo normal, y va a estimular a la reabsorción ósea, al incremento de la reabsorción renal de calcio, cursando con una hipercalcemia. Principalmente la etiología es adenomas a nivel de la paratiroides, se presenta en un 80% de los casos, o puede ser una hiperplasia de las 4 glándulas paratiroideas. Es muy poco frecuente que se presente un carcinoma paratiroideo, ¿ya? Vamos a ver hiperparatiroidismo primario, secundario, terciario. El hiperparatiroidismo primario se debe justamente a lo que les explico, a una secreción autónoma de la paratormona a partir de las glándulas paratiroideas. El hiperparatiroidismo secundario se debe a un exceso de paratormona en respuesta de la glándula a la hipocalcemia o a la deficiencia de la vitamina D. Esto, ¿cuándo se presenta? En todo paciente que tiene alguna enfermedad crónica de fondo, como puede ser una insuficiencia renal crónica o un síndrome de mala absorción, en donde no es posible la absorción de calcio porque la vitamina D no se encuentra disminuida. Y el hiperparatiroidismo terciario se debe a alteraciones en el metabolismo mineral, lo cual va a generar una hiperplasia a nivel de las glándulas paratiroides y por lo tanto un calcio que se va a encontrar elevado. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Debido a la constante reabsorción ósea, van a cursar con una osteoporosis. Debido al aumento del calcio plasmático, de la hipercalcemia, esos pacientes van a
ser muy propensos a tener cálculos renales, ¿no? Por la hipercalciuria se van a formar cálculos de oxalato de calcio. Vamos a encontrar también muy frecuentemente alteraciones a nivel del EKG, arritmias o una disminución del intervalo QT, porque siempre vamos a relacionar el calcio a inotropismo positivo. Entonces, esto es lo que va a condicionar el acortamiento del intervalo QT. Bueno, el diagnóstico lo hacemos por medio de la hipercalcemia con los niveles de paratormona elevada, ¿no? Principalmente eso es lo que se mide en esos pacientes y también se puede hacer por medio de pruebas dinámicas. El hipoparatiroidismo es totalmente todo lo contrario, nos presenta hipocalcemias o con hiperfosfatemias con niveles de paratormona disminuidas. Perdón, hipocalcemias con niveles de paratormonas disminuidas. Cuando los niveles de paratormona descienden, va a haber una hipocalcemia en esos pacientes y automáticamente se va a estimular una hiperexcitabilidad neuromuscular de forma refleja, que va a condicionar la aparición de una tetania. Esta puede ser manifiesta, es decir, constantemente, o puede ser latente. Y para poder nosotros evaluar la tetania o el hipoparatiroidismo, lo vamos a hacer por medio de dos signos, que son el signo de Trousseau y el signo de Chebostek, que son muy frecuentes en la evaluación clínica. Por ejemplo, el signo de Trousseau, ¿en qué consiste? El signo de Trousseau consiste en hacer un torniquete por medio del tensiómetro y elevarlo por encima de las cifras de la presión sistólica y mantener a este paciente así durante aproximadamente 3 minutos. Y vamos a ver en ese paciente de que progresivamente va a haber una flexión de la articulación de la muñeca y la articulación metacarpofalángica. Y vamos a ver de que a nivel de las articulaciones interfalángicas va a haber una extensión de esta y una aducción de los dedos hacia el centro. Eso se va a ir manifestando de manera progresiva. El paciente va a ir, en el transcurso de los 3 minutos pasados, va a ir realizando este signo. Este es un signo de Trousseau positivo, positivo para hipoparatiroidismo, secundario a una hipocalcemia. Y el signo de Chebostek es aquel que vamos a evaluar a nivel de la percusión, que lo podemos hacer por medio de nuestros propios dedos o podemos hacerlo por medio de un martillo de reflejos, en el cual vamos a percutir o a evaluar por medio de martillo de reflejos a nivel de la rama temporofacial del nervio facial, que la vamos a establecer un punto medio entre la línea de la comisura labial y el lóbulo de la oreja, específicamente delante del pabellón auricular. Más o menos a la altura del pómulo vamos a percutir y lo que vamos a ver automáticamente es la contracción de los músculos faciales de esa zona, una contractura de la comisura labial. Eso es un signo de Chebostek positivo y que contrasta con un hipoparatiroidismo, con una hipocalcemia. El cuadro clínico que va a presentar este paciente es la piel seca, incluso las uñas quebradizas, las convulsiones, justamente por la hiperexcitabilidad neuromuscular se va a desencadenar una tetania, ¿no? Como ya les he explicado, y esto se evalúa clínicamente por medio de esos dos signos principalmente. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome hiperandrogénico, las cuales son alteraciones endocrinas que se presentan principalmente en la mujer en la edad reproductiva, y aquí vamos a ver ciertos signos dermatológicos y signos o síntomas que pueden afectar a la esfera reproductiva y metabólica. Vamos a ver una disminución de la ovulación en estas pacientes y un aumento de los andrógenos. También es llamado el síndrome del ovario poliquístico o el SOP. Respecto a la fisiopatología de este, se va a caracterizar principalmente por 3 cosas. Hay una disfunción neuroendocrina por el aumento de la producción de la hormona luteinizante. Trastornos metabólicos son generalmente personas obesas. Y va a haber una disfunción a nivel de la parte folicular. De la parte folicular estamos hablando del ovario, de los folículos propios a nivel ovárico. Entonces, vamos a ver de que esta es una niña que ha cursado con obesidad durante gran parte de su vida y ha desarrollado una hiperinsulinemia y una resistencia insulínica. Entonces, cuando esta niña consume glúcidos o consume carbohidratos, estos ya no van a llegar a estimular a los receptores de las células para facilitar el ingreso de glucosa por la hiperinsulinemia que existe, sino más bien van a activar a los receptores foliculares que se van a encontrar a nivel del ovario.
Y a nivel del ovario van a facilitar la producción de los andrógenos y van a empezar a crear dentro de estos folículos la hipertrofia de estos y van a empezar a crear pequeños quistes en su interior, ¿no? La alteración del crecimiento folicular excesivo. Principalmente por esas tres cosas es por lo que se va a caracterizar la fisiopatología de esta enfermedad. El cuadro clínico. Debido a la resistencia de insulina que va a haber, esta niña frecuentemente debe tener cuadros de acné, caída del cabello, va a tener la presencia de hirsutismo, va a tener la presencia de acantosis negricas propio de la insulinoresistencia, va a tener una caída del cabello, pero que va a tener una disposición androgénica, es decir, lo que se conoce como una alopecia androgénica. Generalmente también va a estar asociado a infertilidad, a alteraciones a nivel de la menstruación, como son la oligomenorrea, la amenorrea, o incluso puede estar asociada a síndrome de virilización, donde podríamos decir de que es un estado muchísimo más agresivo propio del androgenismo que existe a este nivel. Y vamos a ver una hipertrofia del clítoris, una atrofia mamaria, ¿no? Los signos de virilización son muy manifiestos y nosotros vamos a poder descartar el diagnóstico de acuerdo a la sintomatología que presenta este paciente, porque se diferencian de un androgenismo usual de un síndrome de virilización. ¿No? Podemos ver cambios en la voz, aumento de la masa muscular con disposición androgénica, es decir, características masculinas, ¿no? Esto ya es muchísimo más agresivo que se presente. Y bueno, respecto al enfoque diagnóstico, existen los criterios diagnósticos de Rotterdam que fueron establecidos en el 2003 y que es necesario que sí lo sepan porque pueden venirles en su examen. Vamos a ver la presencia de oligoanovulación o anovulación, signos clínicos que están relacionados con hiperandrogenismo, como es la presencia de acné, de hirsutismo, la presencia de ovarios poliquísticos a la ecografía, ¿no? Para hacer el diagnóstico necesitamos al menos 2 de estos 3 criterios para poder establecerlo. Existe también una escala de Ferriman y Galway que principalmente te permite establecer los grados de hirsutismo. Va a establecer 11 zonas específicamente y de acuerdo a ellas va a evaluarlas de un puntaje del 1 al 4. Cuando tenemos un puntaje menor de 10 no se considera patológico, es una disposición constitucional, es así como se manifiesta y no es patológico ni es diagnóstico de hirsutismo o no constituye un síndrome androgénico. Si es que se encuentra entre 8 y 11, se considera un hirsutismo leve, hasta 19 se considera moderado, y cuando tiene un índice igual a superior a 20, se considera un hirsutismo grave, y es concomitante con este diagnóstico de hiperandrogenismo o de síndrome de ovario poliquístico. Ahora vamos a pasar a hablar del panhipopituitarismo, y aquí vamos a ver. El hipopituitarismo es una disminución en la producción de una o de más hormonas hipofisiarias. Puede ser primario debido a un defecto propio de la hipófisis o secundario debido a un efecto propio del hipotálamo. Se dice que es una enfermedad altamente heterogénea, de la cual su presentación clínica va a depender de la enfermedad hipofisiaria como de la evolución de esta. Esto nos quiere decir de que la sintomatología que va a presentar este paciente va a ser o bien por el efecto de masa que va a presentar la tumoración, o bien por la sintomatología propia en consecuencia de la deficiencia de las hormonas que no son producidas, ¿no? Que se encuentran deficientes. Ahora vamos a ver el panhipopituitarismo, que es la disminución de todas las hormonas hipofisiarias, un hipopituitarismo parcial, donde solamente se encuentran algunas hormonas disminuidas, un hipopituitarismo selectivo, donde específicamente hay una hormona que se encuentra disminuida. Las causas pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas, frecuentemente son adquiridas en consecuencia de tumoraciones, en consecuencia de infecciones, congénitas en consecuencia de alteraciones genéticas. Las manifestaciones clínicas. En estos pacientes que tienen un panhipopituitarismo, vamos a ver de que en la infancia estos pacientes van a tener un retraso en el crecimiento, es decir, no van a tener una talla normal. También pueden haber alteraciones a nivel cognitivo, ¿no? Estas personas no, por ejemplo, a nivel de las gónadas en los hombres, puede haber una atrofia testicular, ¿no?
A nivel de la adultez, en la adultez los síntomas son muy floridos. Puede caracterizarse por cuadros depresivos o por un síndrome de impregnación que se caracteriza por la presencia de astenia, de depresión, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente en la adultez es difícil hacer el diagnóstico y es necesario hacer o realizar pruebas dinámicas para poder establecerlo. Y como les decía, las alteraciones o la sintomatología propia del efecto de masa, como puede ser anormalidades del campo visual o puede ser la presencia de rinorraquia, que es la salida del líquido cefalorraquídeo a partir de la nariz. El cuadro clínico se va a manifestar de manera lenta y progresiva y se va a, va a depender de la causa que lo presente. Por ejemplo, si es que hay un déficit de la hormona de la GH, la hormona de crecimiento, vamos a ver una disminución de la masa magra, una disminución de la mineralización ósea, sobre todo en pacientes que son menores de 60 años. Vamos a ver anormalidades a nivel del perfil lipídico. Si es que existe, por ejemplo, un hipogonadismo hipogonadotrófico, vamos a ver la disminución de la libido, de la impotencia. En los varones podemos observar la presencia de una ginecomastia, la presencia de una disminución de la masa muscular. Si es que hay un compromiso del eje tirotropo y hay una disminución de la producción de TRH, de TSH, esto va a cursar con la sintomatología propia de una paciente con hipotiroidismo, ¿no? Aunque se considera de que sus síntomas son menos, en menor magnitud la presentación de ellos. Y un déficit de prolactina no va a ser visible mientras esta mujer no se encuentre dando lactancia. Cuando se encuentre dando lactancia va a producir una incapacidad en ella. Ahora, lo frecuentemente que va a presentar en el hombre es un hipogonadismo, una disminución de la libido, puede conducir al desarrollo de una infertilidad. En cambio, la mujer, el síntoma que frecuentemente se presenta de forma inicial es la amenorrea. Ahora, el enfoque diagnóstico lo vamos a hacer por medio de pruebas endocrinológicas, pruebas dinámicas, las cuales van a medir tanto las hormonas periféricas como las trofinas hipofisiarias. Vamos a hacer la medición de la ACTH y al mismo tiempo la medición del cortisol, la medición de TSH y al mismo tiempo la medición de T4 libre, la medición de hormona luteiniciante, de hormona folículo estimulante, de estradiol, de progesterona, la medición de la prolactina. Y bueno, también nosotros podemos establecer el diagnóstico de acuerdo a estudios radiológicos, ¿no? Como por ejemplo una resonancia magnética, una tomografía, etcétera. Bueno, chicos, realmente con esto hemos terminado con todo lo que corresponde al repaso de semiología endocrinológica. Jesús, no sé si ya pasamos al cuestionario que les voy a hacer a los chicos o... Sí, chicos, a ver, ¿alguno tiene alguna preguntita, algo antes de poder avanzar con el cuestionario? De verdad, Fiorella, muy buena charla. A mí me ha parecido muy correcta en todos los puntos que has tocado. Así que no sé, la verdad, si alguno de los muchachos tenga alguna duda, porque ha estado muy bien explicada. Si no, en todo caso, bueno, si no hay ninguna pregunta, pasar al cuestionario que vas a aplicar, pues. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver, ¿Algo? chicos. ¿Algo que tengan que decir? ¿Nada? No, nada. Ya, entonces, sigue con tu cuestionario. A ver, chicos, corresponde a fisiología y me imagino que sí lo han visto. Y corresponde al metabolismo de la glucosa para la secreción posterior de insulina. Entonces la pregunta te dice, la glucosa se metaboliza dentro de la célula beta para estimular la secreción de insulina. ¿Cuál de los siguientes elementos no interviene en dicho proceso? A, la glucoquinasa, B, el transportador de glucosa, el GLUT, C, el canal de calcio y D, la enzima limitante de la insulinosecreción. ¿Cuál creen que es la respuesta? Jesús, si me ayudas con el chat porque yo no lo puedo ver. Ya, a ver. Ya un chico ha puesto la A. Ya. Otro muchacho puso la A también.
¿Alguien más, muchachos? Vamos, avínense nomás, con confianza. Equivocando se aprende. Fiorella no le va a pegar por no contestar bien, no se preocupen. Ya uno más uno ha puesto B. La B. Sí. ¿Nadie más? No, nadie más. Ya sí. Ya, a ver, chicos. Si recuerdan cómo es que se produce la secreción de la insulina a nivel de las células beta del páncreas, vamos a ver de que a nivel de la membrana celular de la célula beta se va a encontrar un transportador que es el GLUT2 específicamente, así de que la respuesta no es el GLUT, y este va a permitir el ingreso de la glucosa en el interior de la célula beta y va a permitir la conversión, ¿no? por medio del proceso de la formación del ciclo de Krebs y demás a través de la mitocondria y la posterior producción del ATP. Esto va a producir la salida de potasio, el incremento del gradiente de despolarización y posteriormente la liberación de la insulina. Aquí también va a entrar para la liberación de la insulina el canal de calcio para que ingrese el calcio en el interior de la célula y se promueva la liberación de la insulina. Y aquí también va a intervenir la glucoquinasa, que es una enzima que se va a encontrar exclusivamente tanto en el hígado como en las células beta del páncreas. Y van a intervenir en el proceso de la creación, o bueno, en el proceso de la liberación de la insulina hacia el espacio extracelular para que pueda ser utilizada y para que pueda permitir el aporte de la glucosa hacia el organismo. Entonces, aquí la respuesta sería la enzima limitante de la insulinosecreción, porque justamente esta enzima, como su mismo nombre lo dice, limita la insulinosecreción a partir de la célula beta del páncreas, ¿ya? Entonces, principalmente aquí es la respuesta a la D. Nadie dijo la D, ¿verdad, Jesús? A ver, Jesús. ¿me habló alguien más? Sí, dijo la ¿Alguien dijo D la D? y una chica. Yay. Es que no sé por qué me llegan a mí solamente las respuestas, no te llegan a ti. ¿Cómo, cómo? No sé por qué solo me llegan a mí las respuestas y no a los demás, así en general. Pero bueno, Es que sí, al menos yo no puedo ver porque sabes que soy del CEL. sí, una de las chicas dijo D, ¿ya? Ya, listo, listo. La respuesta es la D, chicos. La respuesta aquí en esta pregunta es la D. Esta está facilita, la segunda. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? Lo he repetido como 3 veces, chicos. Ya, a ver. Ya me han llegado 2B, 3 con A Ya. 3 con A. y A de nuevo. Ya, listo. Exacto, la enfermedad de Graves es la causa más común que determina la aparición del hipertiroidismo, chicos. Es una enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos que van a estimular la hipersecreción de T3 y de T4. Y esa es la principal causa de hipertiroidismo. Acuérdense, la enfermedad de Graves. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? Jesús. La C, B, C, 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 puro C. Sí, sí. Sí, es la tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. La 4. ¿En qué consiste el fenómeno de Wolff-Chaikoff? Y ahora sí nadie respondió. No, hay uno que ha puesto Pero A. sí, ya, alguien me escuchó. Es la A, chicos. Ah, Es el resultado del aumento de yodo que va a ocasionar una acción inhibitoria en la producción de T3 y T4 por un exceso de yodo. Acuérdense de eso.
La 5 es un criterio diagnóstico para diabetes gestacional. ¿Cuál de todas es? A, B, a ver qué más. B han puesto de nuevo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se avienta? B. A también han puesto de nuevo. Ya. Y uno ha puesto D. D. A ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la A. Ya. Valores en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro. ¿Qué caracteriza el síndrome de Cushing? Perdón, caracteriza el síndrome de Cushing excepto. Chicos, aquí la pregunta está mal formulada. La pregunta es, ¿qué caracteriza al síndrome de Cushing? Intolerancia a carbohidratos, hipercalemia, nefrolitiasis o desórdenes neuropsiquiátricos. ¿Cuál de las cuatro? A ver, han puesto A, Uh-huh. otro puso A. Uh-huh. Y sí, otro ha puesto A. Sí, esa es la respuesta, la A. Bueno, terminó la presentación. Ya. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran de repente, no sé, aportar o algo que no les haya quedado claro de repente? Tienen 2 minutos para hacer las preguntitas. 1 minuto ahora. 30 segundos. Bueno, ya. Creo que ha quedado bien claro todo, así que no hay muchas preguntas en realidad, así que no hay problema. Bueno, chicos, ya finalizando con la ponencia, muchas gracias, Fiorella, por tu bonita e interesante exposición. La verdad, ha estado muy interesante. Has abordado puntos exactos y creo que a los muchachos les va a servir bastante. Esperemos que nos puedas apoyar a futuro con otros repasos que vamos a hacer. Y nada, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerte a ti y no sé si quieras decir algo antes de finalizar esto. Nada, chicos, que espero que les haya servido el repaso que les he hecho. He intentado tocar los puntos que, al menos desde mi percepción, es lo que más se tomaba en importancia cuando yo estuve en sexto ciclo en lo que corresponde a endocrino, y eso es lo que principalmente les he mencionado. Eh, Espero que haya tomado apuntes al respecto, porque realmente todo lo que les he mencionado es lo que yo vi en sexto ciclo y lo que sé de que se le tomaba más importancia. Por eso que intenté ahondar en los aspectos fisiopatológicos para que puedan entender la clínica, porque de nada les sirve memorizarse la clínica si es que realmente no entienden por qué o qué es lo que la desencadena. Así que nada, que espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en su examen del martes. Gracias, Fiorella. Nos vemos, chicos. Hay como 5 que se están agradeciendo. Gracias, gracias, dice. Ya. Cuídense, buenas noches a todos y nos vemos.